subo al aula por si acaso alguno quiere repasarla, o alguien no puede asistir, no sé, cualquier situación, pueda ponerse al día fácilmente. Yo siempre las grabo y las subo, gracias por acordarme. Y también les subo la presentación. Y queda todo, mejor dicho. Listo, entonces ahora sí, voy a compartirles la pantalla. Entonces hoy vamos a ver diseño de losas en una dirección. ¿Sí? ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí estamos todos conectados? ¿Sí? ¿Alguien que me confirme? Sí, señor, sí se ve. Bueno, entonces arranquemos. Entonces, diseño de losas en una dirección. Entonces, básicamente lo que hemos visto hasta ahorita son siempre vigas, ¿sí? Para el tema de las losas, pues vamos a abarcar ahorita todo el tema. Primero vamos a ver unas consideraciones básicas, teorías y definiciones. Después vamos a ver la metodología de análisis, los procesos de cálculo y el método simplificado de la CI. Después vamos a hacer cuál es el procedimiento de diseño de las placas. Y por último, un ejemplo. El ejemplo siempre resulta ser lo más crítico del asunto. Entonces, empecemos. Hasta ahora siempre hemos visto vigas, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema de entrepiso como ese que está ahí, un sistema de entrepiso está conformado por vigas o viguetas, dependiendo de la capacidad de carga que tengan, es viga o vigueta. ¿Cuál es la diferencia? La viga hace parte del sistema de resistencia sísmica y la vigueta no. La vigueta puede ser cualquier cosa, un pedazo de madera, ¿sí? Cualquier cosa puede ser una vigueta. Pero la viga no, la viga hace parte del sistema de resistencia sísmica. La vigueta es únicamente para soportar el entrepiso. Entonces, el sistema de entrepiso es lo que nosotros popularmente le llamamos la placa, que es viga más placa. Eso es la placa, pero es un sistema de entrepiso. De hecho, muchas veces se tiende a confundir cuando uno dice placa aligerada, está pensando que está aligerando la losa maciza y resulta que la placa aligerada es un sistema de entrepiso donde tiene unos vacíos y por eso está aligerada. Yo puedo tener sistema de entrepiso completamente macizo, no tiene espacios, y eso sería una placa maciza. En fin, es como la terminología. Por ahora, sistema de entrepiso o la placa. En ese sistema de entrepiso nosotros habíamos visto principalmente que estaba compuesto por vigas o viguetas y por la placa maciza o la losa, que es lo que vamos a diseñar. En las vigas habíamos dicho que eran elementos donde el ancho B es un corto con relación a la altura H. Eso es una viga. P por H, donde la altura resulta ser mayor al ancho. Y la longitud está dando entre los ejes donde está apoyada y yo puedo suponer que la viga tiene una luz de cálculo. Eso es para las vigas. En la losa es exactamente el mismo sistema, pero ahora el ancho es mayor que el alto. Este viene siendo el ancho de la losa y la altura es una pequeña, que vamos a llamarla ahora en adelante H sub F. Esa va a ser la altura de la losa. Y el ancho va a ser la parte más larga. ¿Sí? Y como yo tengo ancho en el otro sentido y altura en el otro sentido, la longitud es como si la placa estuviera apoyada sobre cada una de las vigas. Entonces es como si yo considerara un elemento continuo, una viga que tiene varios apoyos. ¿Sí? Como si fuera un elemento continuo. Ahora, este elemento continuo, como lo ven, es una viga estáticamente indeterminada, y eso es el problema real que trae el diseño de las losas, no es nada más, es el análisis. Porque el diseño es como si fuera una viga, donde tengo ancho en el sentido largo, que para no tomar todo el largo de la placa lo vamos a tomar de 1 metro, o sea, por metro de placa vamos a hacer el diseño, altura en el otro sentido y longitud como si estuviera apoyado sobre las vigas. ¿Listo? Las luces. Estas luces para la placa las vamos a llamar L sub n, que L sub n viene siendo la luz libre entre caras del apoyo, esa es L sub n. A diferencia de las vigas donde diseñábamos entre ejes, para las placas diseñamos luces libres, porque la condición de apoyo yo ahí
puedo considerar que el momento no me está haciendo ningún efecto. El elemento es tan pequeño que el momento no me alcanza a afectar el acero de refuerzo de ahí. Me refiero en cuanto a plastificaciones y eso, porque sí carga, pero no plastifica. Por lo tanto, mi luz de cálculo es la que está libre, incluso para cortante. Veamos qué otra consideración. Los apoyos. ¿Sí? Una placa puede tener apoyo solidario o monolítico o apoyo no solidario. ¿En qué consiste el apoyo solidario? Si yo voy a hacer una placa, esta sería la formaleta de la placa. Esa línea azul es la formaleta. Después de colocar la formaleta, le coloco el acero de refuerzo. Vean que ese acero de refuerzo que estoy colocando supera como la línea horizontal, como la parte baja de la placa. O sea que yo voy a garantizar que en el momento de la fundida, la parte del acero de refuerzo va a quedar metido dentro de la placa. Entonces yo fundo, hago una primera etapa de fundida y me queda el acero de refuerzo por fuera con una superficie rugosa. ¿Sí? Después armo la placa y fundo el otro pedazo. Entonces, cuando yo, bueno, después de fundir, pues ya la superficie no es rugosa, y cuando retiro la formaleta tengo el sistema entrepiso. En este momento donde tengo un funcionamiento continuo, como un elemento continuo entre la viga y la losa, se considera que el apoyo es solidario, donde el apoyo es totalmente continuo y por lo tanto considero que hay un momento entre la placa y la viga. Cuando el apoyo es no solidario o apoyo simple, el sistema constructivamente varía un poco. Lo mismo, colocamos la formaleta, pero ahora el refuerzo solamente entra dentro de la viga, no sobrepasa hasta la placa. Y la primera etapa de fundida se podría incluso hasta dejar lisa, que es justo por encima de la viga. En ese caso, cuando yo arme la placa, voy a tener separado el refuerzo de la placa con respecto al refuerzo de la viga, y este sistema no me transmite momento de la placa a la viga. Ese es un sistema donde los apoyos son no solidarios. Entonces, solidario, donde hay como una transferencia entre uno y otro, y no solidario, donde no lo hay. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si miramos aquí en el apoyo externo, es como si fuera un empotramiento. Tiene un momento colocado allá en el extremo. En el no solidario, es como si fuera una articulación. No tiene momento. Pero en los interiores siempre va a haber momento, sea solidario o no solidario, porque es una viga continua, como la vimos en el otro dibujo. Como es viga continua, adentro siempre va a ser un apoyo continuo, entonces tiene momento. Aunque en el extremo, si es solidario o no solidario, sí influye. ¿Listo? Entonces, veamos método de análisis. Como estos son vigas estáticamente indeterminadas, pues el verdadero problema que tiene una viga indeterminada es encontrar las reacciones. Y para eso hay muchos métodos para encontrar esas reacciones, ¿sí? Entonces, por superposición de efectos, por método de Cross, métodos de energía, matricial, en fin. Hay muchos métodos para hacer eso, ¿sí? Sin embargo, el problema real que tenemos aquí no es tanto solucionarlo, sino que hay un tema de alternancia de cargas. O sea, que yo en la placa puedo tener cargado un sitio y el otro no. Hagan de cuenta la placa de un parqueadero. Yo coloco los carros en un sentido y por donde transitan los carros, hay veces de carros y hay veces no. Entonces, esa alternancia de cargas es lo que hace que sea muy difícil de solucionar, ¿sí? Casi que tendría que yo hacer una línea de influencia para mirar el comportamiento de los momentos a lo largo de la placa. Entonces, para no entrar en este tema de la alternancia de cargas y métodos de solución analíticos complejos, el ACI planteó un método simplificado. Entonces, este método no da lo mismo que solucionarlo por los otros métodos, pero es muy similar, ¿sí? Pero tiene sus limitaciones. O sea, el método del ACI funciona siempre y cuando esas limitaciones se cumplan. Si no, pues tocaría hacerlo con el método de la alternancia de cargas, superposición o método de Cross. Primera limitación es que la viga no debe contar con más de 2 tramos. O sea, si es una viga de un solo tramo, pues lo resolvemos por estática común y corriente. La otra es que los tramos deben ser casi iguales. Ahí da una proporción,
que la longitud de los dos tramos adyacentes no deberá diferir del 20% del otro. En fin, es una proporción para garantizar que sean ojalá iguales. Si no, pues habría que revisar que no fuera más del 20% del uno hacia el otro. La otra limitación, que las cargas deben ser distribuidas. O sea, que si yo tengo una carga puntual, no podría utilizar este método. Eso que uno ve que colocan una columnita ahí en la mitad de la placa. Eso ya no, este método no me funcionaría. Ya el comportamiento de la placa es completamente diferente. La otra es que la carga viva no debe ser mayor que el triple de la muerta. ¿Eso por qué es? Precisamente por el método de la alternancia de cargas. Como yo tengo que la carga que está alternando es la viva, porque la muerta mal que bien es casi constante, entonces si yo garantizo que la viva no sea mayor que el triple de la muerta, la alternancia de cargas todavía es baja y me sirve el método simplificado. Y por último, me sirve para elementos prismáticos. O sea, si yo tengo una viga con un elemento como el elipse, pues no me sirve. ¿Listo? Entonces, soluciono mi método de análisis no con estas cosas complejas, sino con un método simplificado siempre y cuando se cumplan esas limitaciones. Ahora, ¿cómo es este método simplificado? Es un método que consiste en coeficientes de diseño. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, miremos el momento positivo. Este es un esquema que saqué de las tablas del método simplificado que se las voy a colocar en el aula. ¿En qué consiste este método? Si bien ahí dice, para el momento positivo dice WU-LN al cuadrado sobre 14. Y el de abajo dice WU-LN al cuadrado sobre 16. Entonces, lo que es constante es WU por LN al cuadrado. Y el coeficiente que va cambiando es el de abajo, 14 o 16, dependiendo de dónde esté localizado el momento. Si yo quiero analizar el vano externo, tomo WL cuadrado sobre 14, el interno WL cuadrado sobre 16. Asimismo lo hago para el momento negativo. Lo mismo, estos son esquemas que saqué de las tablas que les voy a subir. Entonces miro, la cara del momento negativo en el externo es WL cuadrado sobre 9 y el que está allá abajo, WL cuadrado sobre 10, es porque cambia la condición de apoyo del extremo. ¿Sí? O la otra es para cortante. Entonces, para cortante, ya la constante no es WL cuadrado, sino WL. Y ya es sobre 2. En fin. O sea, maneja unos coeficientes y en función de la carga y la luz, puedo calcular el diagrama de cortante y momento sin necesidad de hacer análisis complicados. En eso consiste el método simplificado. Ahora, para el diseño, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, el cortante. El cortante en las placas es fundamental. No tanto para las vigas. ¿Por qué? Porque el cortante de un elemento delgado es crítico porque puede fallar frágilmente. En cambio, el cortante para una viga es realmente poco. O sea, el concreto, casi que por el tamaño, por lo masivo que es el elemento, soporta cualquier cortante. En la placa no. La placa es un elemento delgado que no lo soporta tan bien. Entonces, el cortante es muy importante. Entonces, si miran en la norma, ahí en el capítulo 11, que se llama cortante y torsión, ahí encontrarán la resistencia al corte del concreto. Esa resistencia dice que es Φ(Bn) mayor o igual a BU. Φ(Bn) es la resistencia al cortante en carga, o sea, carga resistente cortante Φ(Bn) debe ser mayor o igual a BU, que viene siendo el cortante último que estamos hallando con el método simplificado de la CI. Nos falta ver es qué es Φ(Bn). Φ 0,75, que eso estaba en lo que vimos al principio con los coeficientes de carga y resistencia, y Bn es Bc, que es el cortante resistente del concreto, más Bs, que es el cortante resistente que aporta el acero. Para una placa, el cortante resistente que aporta el acero es muy poco, porque apenas tenemos lo que es una línea de refuerzo, no como en las vigas que podemos tener un fleje entero en el sentido del cortante, que eso lo veremos más adelante. Entonces, aquí el cortante que viene resistiendo es realmente el del concreto. ¿Listo? Entonces miramos más adelante cuál sería esa resistencia. Entonces en el C11.2 ya nos dice que la resistencia del concreto es esa. 0,17 lambda raíz de F'C BW por D. Miremos paso a paso. Lambda, como lo vimos al principio, del tipo de concreto.
Cuando es igual a 1, concreto normal, y para menor que 1, concreto liviano. F'C es la resistencia del concreto, y vamos a hacerle una modificación para el diseño de placas. En vez de tomar D, tomamos HF. O sea, HF es lo que va a resistir el cortante, no solo D. Cuando trabajemos vigas, la resistencia del concreto va a ser D, pero en placas la resistencia es HF. Yo considero que todo el concreto me está resistiendo. ¿Sí? Ahora, por flexión. Por flexión, si no tenemos ningún cambio, es exactamente el mismo procedimiento que utilizamos para diseñar vigas. ¿Sí? Diseño de flexión como una viga. Pero ahora el ancho es de 1 metro. O sea, yo no diseño por toda la longitud de placa que tenga, sino apenas por 1 metro de placa. Tenemos la cuantía mínima por retracción de fragor de temperatura, que es el mayor cambio que vamos a encontrar aquí. Está dada en el numeral C7-1221. Entonces ahí dice, en losas donde se empleen barras corrugadas, grado 420 o refuerzo electrosoldado de alambre, es .018. O sea, ya la mínima no es .033, es .018. De resto, todo es lo mismo. Anteriormente, no había acero grado 420 para mallas. Las mallas se hacían con el acero que está mostrado ahí arriba, con grado 280 o grado 350. Sí, que eso era el famosísimo A37 que llaman. ¿Sí? Pero entonces, actualmente ya se puede fabricar mallas en grado 420 y por lo tanto utilizamos .018. Es importante tener en cuenta eso porque vean que de acuerdo al grado del alambre, cambia la cuantía mínima y no siempre estamos muy concentrados en la resistencia al acero de las mallas. ¿Qué es lo otro con respecto a esto? Que las mallas están hechas con grafiles, por eso es que vienen en diferentes resistencias. Un grafil es una varillita que tiene menos de 1/4, o sea, tiene 5 milímetros, menos de 5 milímetros de diámetro. Entonces es una varilla muy delgadita que por eso es muy fácil conseguirla en aceros más dulces, en aceros de menos resistencia, y eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de diseñar la malla. O sea, no cualquier malla gallinero viene sirviendo para el refuerzo. ¿Listo? El procedimiento. Entonces, como siempre, en nuestro diagrama de flujo característico para el procedimiento de diseño, tenemos datos de entrada, pues las cargas, la separación entre vigas, pues para poder sacar la luz, y los materiales. Importante dentro de los datos de entrada definir si los apoyos son solidarios o no solidarios. O sea, quien define eso es el diseñador, no el constructor. No es que el constructor le quedó un refuerzo más chiquito y quedó no solidario, o que él quiso ponerlo allá para que quedara solidario. Eso lo decimos desde diseño. Ya en obra, pues toca garantizar que las cosas se hagan. Pero eso es una condición de diseño, decir si es solidario o no solidario. O sea, que ¿cuál es mejor? Ambos son buenos, porque si yo diseño para que eso funcione, funciona solidario o funciona no solidario. Después de tener los datos de entrada, tenemos calcular la luz, ¿sí? Entonces, la geometría completa normalmente también es dada por nosotros. Nosotros sabemos cuántas viguetas colocamos separadas cada tanto. Entonces, nosotros calculamos esa luz es dada por nosotros también. Después, calculamos el D. Aquí hay un tema. Este D viene de acuerdo al tamaño que yo tenga en la placa. O sea, yo tengo ahí dos tipos de placa, una placa delgadita y una placa gruesa. Una placa delgada que es para alturas menores a 10 centímetros, yo considero que la placa es delgada y solo le puedo colocar una malla de refuerzo. Entonces, al colocarle una sola malla de refuerzo, lo que estoy diciendo es que el D es la distancia que hay del acero de refuerzo a la fibra extrema, por lo tanto, sería H medios, ¿sí? Es exactamente la mitad. Porque la placa se supone que va en la mitad. Ahora, cuando la placa es gruesa, con gruesa me refiero a mayor o igual a 15 centímetros, ya le puedo colocar dos mallas. Entonces, al poderle colocar dos mallas, ya entra a trabajar el famosísimo D'. Por lo tanto, el D ya no es H medios, sino que es como lo calculamos para las vigas, que viene siendo HF, que es la altura total, menos el D'. ¿Sí? Entonces depende del espesor. Noten algo, ahí dice menor a 10 centímetros y mayor a 15. Y cuando nos da de 12,
Entonces, cuando da de 12, queda a criterio. Ustedes miran si pueden colocarle 2 mallas o si prefieren colocarle una. Queda muy a criterio. Yo he visto placas de 12 con 2 mallas y funciona, pero también he visto que la complicación para separar las mallas es muy difícil, entonces tiende a quedar como si fuera una. En fin, eso sí se los dejo a su interpretación, pero la recomendación sí es 15 centímetros, 2 mallas. Una que sería la de momento negativo y la otra que sería la de momento positivo. ¿Listo? Entonces el D, muy importante el D. Lo siguiente, el peso propio. Ya teniendo el espesor de la placa, calculamos peso propio. Después, la carga última. Y hacemos el análisis del ACI para calcularlo. O sea que aquí, eso es predimensionamiento y aquí llegamos a la etapa de análisis. Primero, entramos a calcular el cortante. ¿Sí? Primero vamos a calcular cortante. ¿Por qué primero el cortante? Porque al revisar que calculo cortante último y después el cortante resistente, cuando yo reviso si el cortante del concreto es mayor o igual al cortante que está actuando, ahí yo tengo una condición crítica. Si eso no cumple, yo me tengo que volver y redimensionar la placa. Yo lo hubiera devuelto allá a las cargas porque de pronto puedo cambiar los materiales o la separación. Voy a modificar la presentación para que se devuelva hasta el dato de entrada. Es mejor que se devuelva más atrás, ¿sí? Pero en caso de que sí cumpla, yo puedo seguir libremente. Calculo el momento, con el RU, calculo la cuantía, y aquí simplemente verifico que la cuantía sea, cuando sea menor que la mínima. Bueno, en este caso ahí dice mayor que la mínima. Si no es mayor que la mínima, la cuantía de diseño va a ser igual a la mínima, y cuando sea mayor, la cuantía de diseño va a ser igual a la calculada. Yo no reviso cuantía balanceada, porque considero que la placa no va a llegar nunca a fluir el acero. Antes se falla por cortante. Si yo llego a subirle la carga a la placa, pues se me va a fisurar o partir por cortante y el acero va a quedar intacto. Entonces lo que tengo que revisar es cantidad mínima, porque no va a llegar a la defluencia, teóricamente, ¿sí? Y después de eso calculo el ASUS, que es el área de acero, y pues termina el diseño. Es un procedimiento bastante sencillo, ¿sí? Entonces, apliquemos ese diseño. Aquí es donde vamos a mirarle más detalles al funcionamiento. Hagamos un ejemplo sencillo. Tenemos una placa de entrepiso. ¿Sí? Ahí se ven ejes ABC 1, 2. Vamos a diseñar el tramo de placa que se encuentra entre B y C y 1 y 2. Ese tramo de placa lo vamos a diseñar. ¿Sí? Entonces, ahí voy a colocar el diagrama de flujo para irlo siguiendo y no nos perdamos del orden. Entonces, paso 1, vamos a verificar carga, separación y materiales. Empecemos. Entonces, datos de entrada, las cargas. Las cargas las evaluamos de la misma manera como las hemos evaluado para las vigas. Carga viva, tabla B421 raya 1. Entonces, uso de oficinas, no leí el enunciado. Realizar el diseño estructural de la placa maciza en una dirección para el entrepiso de un edificio de oficinas que se muestra en la figura. Entonces, el edificio es de oficinas, por lo tanto, uso de oficinas, carga viva, 2 kN por metro cuadrado, de acuerdo a la tabla de la NSR. Seguimos. Carga muerta. Entonces lo mismo, tomamos las tablas donde están los elementos por carga muerta, eso ya lo hemos hecho antes. Particiones fijas, 2 kN, afinado de piso 1.8, cerámica de piso, mejor dicho, ya está todo definido. Y tenemos que la carga total, las cargas permanentes totales son de 5 kN por metro cuadrado. Ahí tenemos las dos cargas, viva y muerta. Normalmente una placa no es sismo resistente, no vamos a tener algo adicional a viva y muerta, normalmente, salvo excepciones. Entonces, seguimos. Los materiales, entonces definimos aquí los materiales. Concreto, vamos a tomar concreto de 4000, o sea, de 28 megapascales. Importante aquí, yo puedo utilizar un concreto diferente, el de la viga, que el de la placa. No es muy recomendable. En obra se forma una complicación muy grande al tener que cambiar pedido de concreto de una fundida a la otra. Sin embargo, se puede, ¿sí? Lo normal es tomar el mismo de concreto que está en la placa, que sea el mismo de las vigas, es lo normal. Pero se puede cambiar.
Acero de refuerzo lo definimos, 420. Aquí sí se cabe cualquier otro tipo de acero. Puede ser A37, mejor dicho, lo que sea. Porque aquí sí hay grafiles de menor especificación, no como para las barras de acero, que es muy difícil encontrar una que no sea de 60 KSI. La separación entre viguetas, entonces miramos, vamos a tomar apoyos solidarios y miremos aquí el esquemita. Entonces tenemos la primera viga de 40 separada a 1.26, vigueta 12, 1.26, tiene una vigueta intermedia de 20, en fin. Pero la que nos sirve, que es la luz LN, la libre, es, bueno, vamos a calcular esa luz libre, viene siendo el mismo 1.26, ¿sí? Entonces veámoslo. Dijimos apoyo solidario, como si estuviera empotrado en ambos extremos, y los intermedios, la vigueta de 12, la de 20 y la de 12, ahí serían los apoyos continuos que están marcados. Tenemos que estas luces son de 1.26 para cada uno. A pesar de tener de diferentes anchos de viga, mi cálculo es siempre con la misma luz, ¿sí? Esa es la ventaja de que yo pueda cuadrar esos anchos. Lo mejor es dejarlos todos iguales. Yo he visto obras donde dejan unos diferentes, la verdad deben tener sus razones, pero lo ideal es dejarlo todo igual, ¿sí? Ahora pasemos al cálculo de D. Para eso vamos a primero dimensionar la altura. Tomamos la tabla CR95, la misma que utilizamos para las vigas, esa tablita, que soporta particiones frágiles, ¿sí? Y tomamos ahora losa maciza en una dirección. Vean que aquí yo de una vez llegué hasta ambos extremos continuos. ¿Por qué? Porque en todos los lados yo tengo ambos extremos continuos, ¿sí? Ahora pues dimensionemos. HF sería 1.26 sobre 19, 6.6 centímetros. Tomémoslo un poquito más grande, tampoco es bueno colocar esas plaquitas tan delgaditas. Entonces HF sería 8 centímetros. De tal manera que el D sería 4 centímetros, por lo que habíamos dicho. ¿Sí? Que para placas menores a 10 centímetros, el D viene siendo HF medios, o sea, 4 centímetros. ¿Sí? Sigamos. Profe, una pregunta. Cuénteme. Digamos, en la parte del HF, no hay digamos, un espesor mínimo para las placas. No, que yo sepa, no hay uno mínimo. El mínimo lo da el cortante. Si el cortante no le da, pues toca aumentarlo hasta que funcione. Sí, pero no, por norma, no hay uno mínimo. De todas maneras, cuando haga la revisión por cortante, se va a dar cuenta que la exigencia que tiene el cortante para la placa es muy alta, casi que lo define. Sí, no es por flexión, no es por deflexiones como nos pasa con las vigas. ¿Te dará cuenta de eso? ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, entonces, sigamos. Ahora, peso propio. Entonces, calculamos el peso propio de la placa, normal, .08 por 24, que es peso específico por la gravedad dividido 1000, todo el cuento que hemos hecho antes, y me da 1.92 kilonewton por metro cuadrado. Noten eso, todas las cargas van a estar por metro cuadrado porque yo estoy diseñando por metro de placa. ¿Listo? Entonces, ahora seguimos. La carga última. Ya habíamos calculado el D antes, ahora ya tenemos el peso propio y lo vamos a hacer con esta condición para carga vertical. Tenemos 1.2 por 5 más 1.92 más 1.6 por 2, que era la carga que hemos calculado antes. Tenemos carga última de 11.50. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con el análisis de la CI. Ya teniendo la carga, el esquema estático, vamos a utilizar el método simplificado. Antes de entrar al método simplificado, hay que revisar las limitaciones. ¿Sí? Entonces, primero, decía que más de 2 tramos, este tiene 4, entonces está bien. El segundo decía que las luces deberían ser aproximadamente iguales, que el 20% del uno con el otro. Aquí nada, todas son iguales. Entonces, pasa. Carga distribuida, efectivamente tenemos que toda la carga colocada es distribuida, entonces pasa. Tenemos lo del tema de la carga muerta, que la carga muerta debe ser menor a 3 veces. La carga viva, perdón, tiene que ser menor a 3 veces la muerta. Entonces, también estamos cumpliendo, ahí está el cálculo, ¿sí?
Y por último decía que sección prismática, pues la de nosotros es rectangular, prismática, no tenemos problema. Entonces, cumpliendo las limitaciones, procedemos a entrar al método. ¿Sí? Primero miremos el diagrama de cortante. Como primero nos pide el cortante, pues miremos cortante. Entonces, ese sería el diagrama esperado. Diagrama de cortante de una viga continua. ¿Sí? Aquí podemos analizar que ese cortante que se genera ahí en el apoyo, probablemente, yo no diría probablemente, debe ser igual al que se genera en el otro apoyo. ¿Sí? Son simétricos. Lo mismo, genera aquí en la parte de arriba, debe ser igual al que se genera en la parte de abajo del otro. Esa es la simetría del cortante. ¿Sí? Entonces, este que se genera en la abajo, el B2, debe ser igual al B2 arriba del otro lado. Es la simetría del cortante. En todo caso, se va a trabajar con el mayor de todos, pero es bueno entender cómo funciona el diagrama desde el principio. Eso es lo que vamos a hacer con el diagrama de cortante. Para el de momento va a suceder algo similar. El diagrama de momentos es de este estilo. ¿Sí? Noten que yo le coloqué un sobresalto, una discontinuidad al momento en el apoyo. Esa discontinuidad no es real. Esa discontinuidad es dada por la alternancia de cargas que trae el método simplificado. Si yo hago el diagrama real, pues tiene que ser igual el momento de un lado y del otro. Como esto es un método simplificado, pues tiene esa clase de cosas. Entonces, el momento que me dan en el empotramiento es el mismo que me va a dar del otro lado. Pero yo aquí ya tengo dos momentos en esta cara. Un momento M2 por la cara de adentro y un momento M2 por la cara de adentro del otro. Y va a tener un M3 y un M3 simétrico del otro lado. ¿Sí? Eso es dado por el tema de la alternancia de cargas. Y lo mismo en el centro. Eso en cuanto a momentos negativos. A momentos positivos sucede algo similar. El 4 debe ser igual a este 4 del otro lado y el 5 igual al 5 del otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a ver el funcionamiento del método ya teniendo claro cómo van a ser los diagramas. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese cálculo del cortante último. Entonces tenemos el diagramita, que es el mismo que habíamos hecho planteado. Ahora tenemos que estos son los cortantes que habíamos dicho. Y vamos a tomar el cuadrito de cortantes. Como les digo, esa tabla yo se las voy a poner en el audio. Vean que lo de la alternancia sucede ahí también. El cortante en la mitad no coincide, ahí donde dice tramo exterior, no coincide el cortante en la mitad. Por lo mismo, por el tema de la alternancia. Bueno, entonces, cortante 1, WL sobre 2. Entonces, si lo miran, cortante 1 es el del extremo. Miramos en el gráfico que está hacia la derecha, ahí dice WL sobre 2, que es el que está ahí sobre el extremo, ¿sí? Y es el que estoy calculando como cortante 1, ¿sí? Veamos el siguiente, cortante 2. Cortante 2 dijimos que es el del lado de abajo, lo miramos en el gráfico, dice 1.15 WULN1, o sea que es con la luz del vano del tramo exterior sobre 2. Para nuestro caso todos los vanos son iguales, no tenemos ese problema. De llegar a ser diferentes, es diferente ese cortante por la luz, ¿sí? LN1. Entonces, reemplazamos los valores, nos da 833. Avancemos, entonces vamos con el cortante 3, en la parte de arriba. Entonces, ahí está calculado. Miramos en el gráfico, WLN sobre 2. Ese LN que está ahí, aunque no lo diga, es LN2, o sea, el del tramo interior. Insisto, para nuestro caso todo es igual y bonito, no pasa nada, pero puede variar. Ese sería el cortante 3. Y ahí tenemos todos los cortantes, porque el otro es simétrico, 2, 2, 3, 1. Todos son iguales. Ahí ya tengo todos los cortantes calculados. O sea, saqué el diagrama sin calcular ninguna reacción. ¿Sí? Esa es la idea del análisis simplificado. Entonces, cortante último viene siendo el máximo de los tres, que es 8.33 kilonewton por metro. Noten eso de las unidades. Los cortantes normalmente son kilonewton, o sea, unidades de fuerza. Pero como estoy diseñando por metro, es kilonewton por metro de placa. O sea, cortante por metro de placa, no es una carga distribuida. Cortante por metro de placa. A pesar de tener las mismas unidades, no es, conceptualmente es diferente. Profe, Bueno.
Entonces, sí, Es que no entiendo bien lo del tramo interior y tramo exterior. ajá. Mira el diagrama del lado derecho, ¿sí? Sí. Si ves ahí dice, en el cortante que está en la parte de abajo dice 1.15 WU por LN1 sobre 2. Si miras el diagrama de arriba, LN1 es el que está en el tramo exterior. ¿Sí lo ves? Ahora mira el cortante en ese mismo gráfico, mira el cortante de abajo, dice WULN2 sobre 2. Y LN2 es el cortante que está en el tramo interior. ¿Sí, sí lo estás viendo? O es que como yo señalo aquí con el mouse, pero creo que ustedes no lo ven. ¿O sí ven el mouse? No, no se ve. A Déjame ver ver. si quito la protección. A ver si. Eso. ¿Aquí sí se ve el mouse? Sí. Bueno, entonces mira, aquí dice WLN1, es este LN1. Por eso este cortante se trabaja con el tramo exterior. Y este dice LN2, es Se van contra este el borde, LN2. ¿no? Exacto. Entonces, aquí no dice cuál es, pero se trabaja con este. Y aquí no dice cuál es, pero se trabaja con este de acá. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, sí, es que esa Listo. es la vaina que no tengo el indicador, pero ya está más claro. Entonces, ¿este cuál era? ¿Dónde quedé? Ah, el cortante último. Entonces, tenemos cortante último, 8.33. ¿Listo? Entonces, avanzamos. Ahora tenemos el cortante resistente. ¿Sí? Dice paso 8, cortante resistente. Revisión por fuerzas. Vamos a hacerle las dos revisiones, por fuerza y por esfuerzo. Da lo mismo. No es necesario hacer las dos. Pero es bueno que vean que se puede hacer de ambas formas. Yo puedo hacerlo por esfuerzo cortante o por fuerza cortante. Primero lo voy a rezar por fuerza cortante, que es el planteamiento que hicimos en la teoría. Entonces, BC es igual a 0.17 lambda raíz de F prima C, lo que dijimos. Entonces, concreto normal y ancho de placa por metro. ¿Sí? Por lo tanto, el BC, pues ahí están las dimensiones. Vean que yo en vez de colocar D, coloqué 80, que viene siendo HF, porque habíamos dicho que ese D se toma la placa completa. ¿Sí? Dice 80. Y este sería el cortante resistente, 71.96. Ahí nos falta todavía multiplicarlo por phi de 0.75 y este sería fuerza cortante. Vean las unidades, kilonewton solito. Sí, ya no da kilonewton por metro, es kilonewton solo. Ahora, estando kilonewton solo porque yo lo multipliqué por 1000. Ese 1000 es el ancho de la placa. ¿Listo? Que ya me quita el por metro y me lo deja en kilonewton solo. Entonces, el cortante último le hacemos lo mismo. Lo multiplicamos por 1 porque es por metro de placa y también nos quedan unidades de fuerza. Ahí nos cuadran las unidades nuevamente. Se hace comparable el tema. ¿Sí? Si lo miramos por esfuerzos, ¿cómo es? Entonces ya yo tengo que el esfuerzo resistente es esa misma ecuación que yo tenía, pero ahora le quito el B por D. O sea que el resultado me va a dar en megapascales. 0.17 por raíz de F', eso me da megapascales. ¿Sí? Entonces ese es el esfuerzo que resiste el concreto. Ya no es fuerza, sino esfuerzo. Entonces yo tendría que hallar ahora el esfuerzo cortante actuante. ¿Sí? Bueno, multiplicado por el phi. El esfuerzo cortante actuante es BU, que es el cortante que hay antes, sobre BW por HF. O sea, fuerza sobre área, como se calculan los esfuerzos. ¿Sí? Entonces tenemos fuerza 8.33 newton por milímetro. Newton por milímetro es lo mismo que kilonewton por metro. Dice por 1000. Ese 1000 que está ahí es porque yo estaba calculando por metro de placa. ¿Sí? Y dividido entre BW, que es 1000, por 80, que es HF. Vean que ese 1000 me lo pude obviar. Yo pude decir que la fórmula era directamente BU sobre HF. Pero BU sobre HF no tiene un significado físico. ¿Sí? Entonces, para explicar cómo funcionan las unidades, coloqué esos miles que están ahí que yo sé que sobran. ¿Sí? Y tenemos que el esfuerzo es 0.104. Entonces, en ambos casos, ya sea por esfuerzo o por fuerza, ya yo puedo hacer esa revisión que está ya marcada. Que BC sea mayor o igual
a BU, por fuerza y por esfuerzo. De hecho, da lo mismo, si yo dividiera phi BC entre BU, debe ser igual a phi BC del esfuerzo entre BU del esfuerzo. Tiene que ser igual, es exactamente lo mismo. Solo que me interesa mostrar los dos métodos porque no son iguales, pero los métodos no son iguales, pero el resultado sí. Pueden utilizar cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Listo? Entonces ahí nos queda verificado que efectivamente BU es pequeño y de hecho es mucho más pequeño. Y la placa apenas tiene 8 centímetros. Entonces se ponen a pensar de verdad que el cortante es una cosa compleja. ¿Sí? Entonces aquí es fíjese, nos fuimos por el lado del sí. Menos malo si no nos hubiera tocado devolvernos. Entonces sí, ya podemos empezar a revisar por flexión. Cálculo del MU. Entonces, lo mismo, tomamos el análisis de la CI y el diagrama de momentos que habíamos dibujado antes con el esquema de momentos que habíamos planteado. Vamos a calcular el MU. Tenemos los momentos negativos, estos que habíamos planteado, ya habíamos dicho lo de la simetría, el M1 a los extremos, en fin, y vamos a trabajarlos con otra parte de las tablas que les voy a subir. Vean que aquí está, dice apoyo exterior, y el momento contra la cara es WL cuadrado sobre 16. Entonces, y el del lado interior es WL cuadrado sobre 10. Para el extremo, o sea, estamos viendo la parte, el primer vanito. Tenemos un momento a la izquierda y un momento a la derecha. ¿Listo? Para el siguiente vano, ya cambió el valor. Ya es WL cuadrado sobre 11. Y lo mismo, ese L es el L del siguiente vano. ¿Listo? Entonces, veamos cómo son esos momentos negativos. El 1, W, que habíamos dicho cuál era, L cuadrado, 1,26 sobre 16. O sea, miramos la tablita y es el que está en la cara del apoyo. Vean, M1 en el apoyo, aquí en la cara del apoyo. ¿Listo? Para el 2, WL cuadrado sobre 10. Entonces, la cara del otro apoyo, miramos la otra parte de la tabla y lo tomamos sobre 10. Cambia el momento. Y el otro momento, el 3, que está al otro lado del apoyo, es WL cuadrado sobre 11, que es tal como lo tenemos ahí en las tablitas. Como les digo, esas tablitas yo se las voy a subir para que las analicen con más calma. Pero entonces así funciona. Miro dónde está localizado el momento y busco el coeficiente. Con eso barrimos todos los momentos negativos, porque ya hemos dicho que uno era simétrico con el otro, en fin. Ahora, miremos los positivos. Tomamos los que están allá abajo, el M4, M5, ¿sí? Que son los que están por la parte de abajo. Ahora tenemos que el momento positivo es WL cuadrado sobre 14, que es el extremo, que es el momento positivo en el extremo. Y del otro lado, W cuadrado sobre 16, que es el momento positivo en el centro. ¿Sí? Entonces procedemos a calcular los momentos positivos. Ahí está, WL cuadrado sobre 14 para el del extremo y WL cuadrado sobre 16 para el intermedio. Vean el tema de los momentos negativos y positivos. Momento negativo se considera todo momento que está sobre el apoyo, ¿sí? No que esté hacia arriba. Hacia arriba quiere decir que tiene la tensión arriba, ¿sí? O que esté hacia abajo. Abajo quiere decir que tiene la tensión abajo. El hecho de que sea negativo quiere decir que está sobre el apoyo. O sea que yo puedo tener momentos negativos hacia abajo si la carga está hacia arriba, ¿sí? O sea, no es siempre lo mismo. Este es el ejemplo. No es siempre lo mismo. Importante identificarlos muy bien. Y momentos positivos, pues son momentos que normalmente están en los vanos. Hay veces que dan no negativos en los vanos, pues para ciertas condiciones especiales, pero no siempre. En cambio, el negativo siempre da sobre el apoyo. Siempre. Bueno, entonces, aquí MU son todos, ¿sí? Aquí yo no escojo el mayor como si lo hice en el cortante. Tengo que hacer el diseño para cada momento que haya calculado. Entonces, lo siguiente es el diseño. Ya es todo lo que está ahí. RU, las cuantías, todo ese paseo. Vamos a resumirlo
Aquí tenemos el esquema de la viga y vamos a hacer una tabla. Entonces, ahí se ve, apoyo 1 me refiero al apoyo exterior, 1, 2, bueno, apoyo, vano 1 es el vano principal, apoyo 1, 2 es apoyo entre el vano 1 y 2, y vano 2 el que sigue, y así, apoyo 2, 3, en fin. Aquí coloqué el momento que está actuando, momento 1, momento 4, momento 2 o 3, dependiendo, ¿sí? Momento 5, 3, 5, ahí está. Son los mismos que habíamos colocado en el diagrama anteriormente. De hecho, ahí están los valores. 1.41, 1.304, en donde dice M2 o M3, ahí sí tomo el mayor de los dos. Entonces tomo 1.826, ¿sí? Y de la misma manera continúo rellenando la tablita. El RU. Ese RU lo calculamos de la misma manera como lo calculamos en las vigas. Momento último sobre phi BD cuadrado. Donde el B vale 1 metro, ¿sí? Y así calculamos esos valores. Después dice la cuantía. La cuantía, lo mismo. Lo calculamos de la misma forma como calculamos las cuantías para las vigas, con esa formulita. Vean que, esto sí me había pasado a decírselo, pero aquí lo puedo decir. En el momento, vean las unidades del momento. Kilonewton metro por metro, ¿sí? Yo podría decir que es kilonewton solo y cancelo los metros. Se podría, pero no tiene una interpretación física un momento solamente en kilonewton. Entonces momento es kilonewton metro por metro. Lo mismo el RU, es megapascales por metro. ¿Sí? Todo está por metro de placa. De ahí para allá todo es lo mismo. Entonces sigamos en la cuantía. Calculamos la cuantía, ahí están los valores, con esa formulita están calculados todos. Punto .019, punto .022, 0.031, y de ahí para allá se repiten, pues porque los momentos se repiten. ¿Sí? Revisamos la cuantía mínima. Punto .018 para todo. Por lo tanto, pues mi cuantía de diseño es la cuantía calculada y queda la misma cuantía que habíamos calculado. Y ahí calculamos el AS. Ese AS otra vez es por metro. Milímetros cuadrados por metro. ¿Y cómo lo calculamos? Como siempre, ρ B por D. Donde B vale 1000, que es 1 metro de ancho. Pero las unidades que nos está dando es milímetros cuadrados por metro de placa. Entonces, hasta ahí tenemos el diseño. Pero no vale la pena dejarlo hasta ahí. Miremos cómo se refuerza esto. Cómo le vamos a colocar el acero a esta plaquita. Entonces, veamos el despiece, que para una placa es con mallas. ¿En qué consiste ese despiece? La malla, pues para los que no la conocen, ahí les presento la malla. Básicamente es grafiles electrosoldados a 90 grados, ¿sí? Importante la colocación. Vean que ahí le colocaron unas panelitas, que en este caso son unas panelotas, para poder separar el refuerzo del piso, ¿sí? Porque ahí es donde yo garantizo el D, que ese es el problema que tiene colocar dos mallas, es separar las mallas para que realmente queden una arriba de la otra, colocarle las panelitas, ¿sí? Si yo no garantizo ese D, el diseño que estoy haciendo va a ser totalmente falso. Es muy importante colocarle esa separación. Y van a ver cuadros de mallas, todos los que quieran. Yo me conseguí este que por cierto no veo el fabricante, este es Diaco, lo conseguí de Diaco. Cada fabricante tiene sus propias mallas, pero en general conservan la misma nomenclatura. Si miran donde dice referencia, que es la primera, para este caso de Diaco dice XX o XY y trae un número, ¿sí? Entonces, donde dice XY, quiere decir sentido X, sentido Y. Y donde dice XX quiere decir que es lo mismo en ambos sentidos. ¿Sí? Y si miran al final, donde dice centímetros cuadrados por metro lineal, donde dice cuantía principal, la última columna, esa cuantía que está ahí es la que nosotros calculamos antes. Solo que aquí está en centímetros cuadrados. Él le está dando, ahí donde dice .84, a nosotros nos da 84, porque nosotros lo calculamos en milímetros. Pero es el mismo numerito que está ahí. ¿Sí? Entonces, ese 84 que está ahí, si miremos en la primera, la que dice en XX, malla electrosoldada, XX 050. Entonces, el AS
cuantía principal es 0.50, ¿sí? Entonces, el numerito que acompaña a la malla siempre es el AS. Entonces, es muy fácil de calcularlo. Si a mí me da que necesito 75 milímetros cuadrados, pues le coloco 1,84 y estamos del otro lado, ¿sí? No necesita nada más adicional. ¿Listo? Entonces, eso era. Ay. Así, eso era, lo de la cuantía. Entonces, veamos el despiece. Yo tengo el cuadrito, ¿sí? ¿Cómo calculo esos valores de AS? Los calculo así. Área de la barra sobre la separación. Entonces, uy, esto me quedó en desorden. Entonces, pongámoslo todo. Ahí quedó. Ahora sí. Entonces dice, área de la barra sobre separación. El área de la barra es, vamos a tomar el ejemplo que está en el cuadrito azul. Dice, yo tengo diámetro de la barra de 4.5 milímetros. Entonces, 4.5 milímetros o 0.45 centímetros, que ahí está en el ejemplo. Dice, el área de la barra es 0.159. Pues calcular la barra no tiene misterio, pi cuadrado, pi por r cuadrado, ¿sí? Y la separación es la que está en la casilla que dice separación, 150 milímetros. Aquí yo lo coloqué como 0.15 metros. Entonces tenemos 0.159 centímetros cuadrados dividido entre 0.15 metros me da 1.06 centímetros cuadrados por metro, que es lo que muestran ellos allá como cuantía. Entonces, con ese procedimiento yo no solamente puedo calcular el AS de las mallas, sino el AS de una malla cualquiera. Yo quiero colocar una malla de media cada 20. Entonces, tomo el área de la barra de media, 127, dividido entre 0.20 y lo que me dé, 6 no sé qué. ¿Sí? De esa manera yo calculo el AS de cualquier tipo de malla. Estas están calculadas. No valía la pena demostrar lo que ellos ya hicieron. Pero cuando es una malla que yo necesito calcular una especial, pues también la puedo calcular de esta forma. ¿Listo? Entonces, sabiendo cómo funcionan las mallas, volvamos al diseño. Tenemos allá el cuadrito. Aquí está el cuadrito de resumen, cuantía, los AS. Y miremos que aquí el AS más grande es 124.2. Entonces vamos a colocarle malla de 131. Y con eso tenemos solucionado todo el problema de flexión. La colocamos para todo lado. Una sola malla en la mitad. Pero hay una cosa importante. Aquí está el despiece de la placa. Y entonces dijimos viga 40, 96, 12, 20. Ese es el corte. Y placa de 8 centímetros. Y ahí se ve la malla. No se ve ni desproporcionado. Se ve hasta bonito. ¿Sí? Pero hay un detalle importante. Que es el refuerzo por temperatura. Esa revisión por temperatura no la hemos hecho. Habíamos dicho que el punto W018, esa es la mínima también para flexión, o sea, la mínima para retracción de temperatura y es la mínima para flexión. Entonces yo tengo que colocarle ese mismo, tengo que revisar que esa cuantía por temperatura se cumpla. Entonces revisemos. El AS mínimo por temperatura sería la cuantía mínima por BW por HF. ¿Por qué es por HF y no por D? Porque ya este no es por flexión, este es por temperatura y toda la sección se ve afectada por la temperatura, no solamente el D, sino toda. Entonces, yo calculo esta cantidad de acero y me da 144. O sea que nos viene dando más que el 131 que le colocamos por flexión. O sea, que con 131 garanticé que soporta las cargas, pero no se me puede fisurar por temperatura. Entonces, lo que yo hago ahorita es corregir el valor por una mayor, porque ya no me sirve la de 131, sino vamos a colocarle la siguiente, la 159, que viene siendo 5 milímetros cada 15. 5 milímetros cada 15. Ese es el verdadero refuerzo que hay que colocar. ¿Sí? Entonces, para este caso, donde la placa es muy delgadita, normalmente la temperatura manda. Normalmente. Placas más gruesitas, el acero de refuerzo tiende a ser más que la temperatura y nos manda la flexión. ¿Sí? Entonces, por eso quise hacer el ejemplo por este lado.
que es el lado delgadito. Y con esto ya nos quedaría completo el diseño. Entonces ahí está, colocar malla de 5.5 milímetros cada 15, ambos sentidos, en una placa de 8 centímetros de espesor. ¿Preguntas con eso? Profe, Sí. entonces cuando la placa es más ancha y tiene las dos mallas, ¿se pueden, o sea, lo mismo, juntas mallas o específicamente pueden ser diferentes? A ver si entendí. O sea, si le puedo colocar dos mallas, ¿es la pregunta? No, pues cuando la placa es ancha, se le pueden colocar, bueno, se colocan las dos mallas. ¿Necesariamente la malla juntas tienen que ser lo mismo? No, pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes, incluso de diferentes sentidos. O sea, que fuera 4 milímetros cada 15 en un sentido y 4 milímetros cada 10 en el otro. Eso no tiene problema. Pueden ser diferentes. O colocarle dos mallas de diferentes dimensiones también. El tema siempre es constructivo. Es que comprar malla normalmente son un pocotón de mallas. Y no, es que necesito 5 de estas, 10 de la otra. Uf. Entonces, por eso es que uno coloca siempre la misma. Pero ¿podrían ser diferentes? Sí, podrían ser diferentes. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Profe, en el caso de tener que colocar dos mallas, el área de aceros que hallo, ¿la tengo que dividir entre dos o cómo haría? Para colocar dos mallas, a ver, o sea, dos mallas se refiere en altura. A ver, espere, yo busco un dibujito para guiarnos. Eso, aquí, estas dos. Así, estas dos. ¿Sí, así es a lo que se refiere o es una sobre la otra? Sí, a esas dos. Es, Entonces ahí yo calculo mi área de aceros y cómo haría para distribuirlo. ¿Lo divido entre dos para, digamos, para saber qué malla poner arriba y abajo? ¿O cómo haría? no. El tema es, esta, bueno, esta malla de aquí me va a soportar momentos negativos y esta malla de acá me va a soportar momentos positivos. Si la carga viene hacia abajo, ¿sí? Entonces, no es dividirla, sino que va a haber un momento negativo que me genera esta malla y va a haber un momento positivo que me genera esta malla. O sea que cuando yo esté calculando acá el cuadrito este que tenía yo acá al final, este cuadrito, yo voy a tener aquí unos Ds diferentes en este. Aquí voy a tener un D para el negativo y un D para el positivo, porque voy a tener un momento negativo y un momento positivo que van en sitios diferentes. En el caso que yo tenía es una sola malla, por lo tanto coloqué uno solo, pero cada refuerzo obedece a su propio momento. Cada refuerzo refuerza por momento. ¿Sí? ¿Sí está más claro? Sí, sí, profe, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Nada, puedo dejar la tarea entonces. A ver, esta es la tarea. Resulta que vamos a realizar el diseño estructural y el despiece de la placa de fondo del tanque de la figura. Vamos a explicarlo bien para que no haya problemas. Ese es un tanque de almacenamiento. Entonces, como ese tanque es así de largo, tiene como unas pantallas intermedias, ¿sí? Entonces, esto es para guardar unos químicos, entonces quieren ahí separar uno del otro y, en fin, lo que sea. Tiene unas pantallas. La placa de fondo está sometida a la carga del líquido y el empuje que le hace el suelo. Entonces hay que tener en cuenta que la reacción del suelo va a ser la carga de diseño. Entonces esa va a ser la reacción del suelo. 1.5 veces QU, que es la carga del suelo, ahí está, 70 kilopascales. La carga que empuja el suelo hacia arriba, menos la carga muerta, más la viva.
La muerta, ¿cuál es? El peso del tanquecito. Y la viva es el líquido. ¿Listo? No sé qué información me puede faltar. A ver. El peso específico del líquido, de pronto. Sí, de pronto me puede faltar el peso específico del líquido. Bueno, yo les pongo un peso específico, ¿sí? Pero el caso es el mismo. Es lo que está, la carga va hacia abajo, que es muerta más viva, por eso va a estar negativo, porque va para abajo, más la del suelo que está empujando hacia arriba. O sea que en este caso, el momento negativo me va a dar por la parte de abajo de la placa, y el positivo me va a dar la superficie donde está el líquido colocado, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos recubrimientos. El recubrimiento para el químico es de 100 milímetros. O sea que yo debo garantizar que en la parte superior, o sea, entre el líquido y la placa debe haber, ¿cómo es? La protección para el líquido debe ser de 100 milímetros y la del suelo es la que está abajo. A ver. O sea, si ustedes buscan en la norma donde decía los recubrimientos, hay un recubrimiento para estructuras expuestas al suelo permanentemente. ¿Sí? Entonces ahí les va a dar un valor. Pero el del líquido sí va a ser 100. Es un recubrimiento diferente. ¿Listo? Y es diseñar esa placa de fondo. La de fondo, no la de arriba. La de fondo. Entonces, la idea es que eso me lo envíen en un archivo en Excel. O sea, toman el ejercicio, lo formulan todo y hacen su cuadrito. Y al final les da lo que les tenga que dar y colocan el diseño y ahí es un dibujito con el despiece. Todo en Excel, no tienen que hacerlo a mano. Y de hecho en Excel da muchas ventajas porque pueden iterarlo fácilmente. O sea, si no les da alguna cosa, fácilmente lo pueden reprogramar. Entonces me envían ¿Con qué fecha de entrega, profe? eso sería para, no sé, 8 días, ¿no? Lo normal, al martes. Ah, bueno, listo. ¿Sí? ¿Cuánto se pueden demorar haciendo eso? No sé. No sé si necesiten más tiempo. Pues si quieren el jueves lo miramos cómo van a ver si le ponemos más tiempo. Pero no, lo normal para el martes. O sea, 8 días, como siempre. Listo, profe. Sí. Yo, de todas maneras, esta información, todos se los voy a colocar en el aula. La presentación, el video de la clase, todo va a quedar en el aula. ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Profe, ¿y los materiales? Ustedes lo definen. Sí, los materiales, acuérdense que dentro del proceso de diseño, en los datos de entrada ustedes plantean sus materiales. Ah, bueno, listo, profe. Entonces, le pido un permiso que tengo otra clasecita. Sí, sigue, tranquilo. Gracias. Bueno, ¿qué otra duda tienen por ahí? Espera, yo leo aquí que veo unas cosas en el chat para contestarlas. ¿Por qué se escoge el cortante mayor? Porque el cortante que va a sufrir la placa, mejor dicho, la placa es constante, ¿sí? Es la misma placa en todo lado. Si yo fuera a variar el espesor de la placa por alguna parte, pues podría considerar colocar un cortante para cada tramo. Pero realmente no es necesario. No es necesario hacer eso. Y el paso constructivamente es muy difícil. Que si es en grupos, pues ¿cómo se reúnen para hacer una hoja de Excel? ¿Virtual? No, yo creo que individual. Individual es mejor. Sí, yo creo que esa tarea es mejor individual. O bueno, está bien, en grupos de A3. O sea, pasé de individual a grupos de A3 de una. Listo, en grupos de A3. Igual eso se los coloco para que quede oficializado en la presentación que le suba al aula. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Bueno, entonces espero que haya sido de su agrado y sobre todo me preocupa mucho que sí estén aprendiendo porque no sé qué tan fácil sea con el tema virtual. En todo caso, pues
Cualquier cosa me comentan, yo estoy pendiente del aula o si no por WhatsApp o lo que sea, y desde que yo pueda les contesto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, no sé si no tienen nada más o algo más. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el jueves. Jueves ya nos vemos para otra clase entonces. Bueno, entonces hablamos.